vamos a hablar de todo lo que puede significar e implicar ver la vida como si muchas o todas las cosas fueran un interesante punto de vista. Y precisamente en esa duda y en esa incertidumbre es en donde empiezan a encajar absolutamente todas las posibilidades, no solo la nuestra. Y ahí es en donde se pone un poquito más interesante. Si vemos todo como un interesante punto de vista, eso quiere decir que todo lo que yo he pensado como bueno o malo, como cierto o incierto, o cierto y verdadero, equivocado, pueden no serlo. Así es. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a su canal, a esta su plática existencial de preferencia y de confianza. Ajá. Mimetizadas. Bienvenidas. Hoy va a estar unos segundos, yo creo nada más, con nosotros Yolando Wenceslao. Él vive con nosotras en Casa Mimet y hoy quiso estar aquí un ratito. No se crean que me va a dejar estarlo abrazando así todo el tiempo. Yo quisiese que así fuera, pero no. Pero se los queríamos presentar. Es muy hermoso él, es muy bello, guapo. Es muy guapísimo, sí, es muy tierno. Es el más dejado de todos los gatitos, las gatitas. Sí, Yolando Wenceslao. Entonces, por si lo ven pasar en algún momento, pues aquí va a estar libremente durante la sesión de hoy. Muy bien, pues miren las playeras. Ay, ya llegué, ya estoy llena de pelos. Sí, por supuesto. Pero estas son las playeras que traemos el día de hoy, que es interesante punto de vista con Mayito Besares. Gran resurgimiento, Gran comeback de Mayito Besares. La verdad, sí. No sabemos si ustedes están siguiendo el show televisivo del momento, pero así es, gran comeback de Mayito Besares. Es correcto. Regresó a limpiar su reputación, a resucitar su carrera y un montón de cosas. Y de buena manera, perdón. Sí, de muy buena manera. Y también a dejarnos unas cuantas frases icónicas. Como interesante punto de vista. Sí, entonces, aparte de hacerle publicidad a Mayito Besares, hoy quisimos utilizar esta Team Mayito, claro. Team Mayito. Aparte sí es cierto, sí somos Team Mayito. La verdad, Team Mayito, Team Mara, Team Mar en general. Así es. ¿Sí? Por cierto, si usted es de esas personas que cree que es usted más inteligente que los que sí ven La Casa de los Famosos, es importante que cheque usted su autoestima, ¿sí? No es normal que usted determine su inteligencia por cuáles programas ve la gente, ¿sí? Entonces, esa gente que se cree superior intelectualmente porque no está viendo La Casa de los Famosos o porque no ve las Kardashians y cosas así, todo viene en casita, todo bien con su autoconcepto, no tiene nada que ver, ¿ok? Pero, bueno, una de las cosas que nos está dejando Mayito Besares es esta parte de su icónica frase, interesante punto de vista. Quisimos abordarlo aquí en la sesión de hoy, porque yo siento que tiene un mundo de ramificaciones esta frase, un mundo de interpretaciones, un mundo de vértices desde donde se puede explorar y desde donde hace tanto sentido, que yo, o sea, ay no, es que llegó un momento en el que dije, ¿y si todo es solamente un interesante punto de vista? Así es. Sí, pues voy a dar un poco de contexto porque esta frase no es de Mayito, es decir, no es que él la inventó, ¿ok? Entonces voy a dar un contexto corto, solo como para sacarlo de la ecuación. Mayito practica un como tipo de terapia alternativa que se llama Access Consciousness. Entonces, esta frase de interesante punto de vista viene del Access Consciousness, ¿no? Que el Access, lo que piensa o lo que... O sea, su punto de partida, lo que propone es que vivamos sin juicios, ni positivos ni negativos, porque todo juicio es como una esclavitud. ¿Sí? O sea, como todo juicio te mete en una cajita, ¿no? Sí. Entonces, lo que el Access dice es que pues todo es un interesante punto de vista, ¿no? Entonces,
él, o sea, Mayito lo usa mucho como para cuando se siente atacado o es evidente que alguien lo está atacando. Entonces él dice, interesante punto de vista, o sea, como diciendo, te regreso tu manera de pensar no es la mía y ya, no me quedo con esto que tú acabas de intentar aventarme, ¿no? Sí. Entonces, hoy no vamos a hablar del Access Consciousness, ¿sí? Vamos a hablar de todo lo que puede significar e implicar ver la vida como si muchas o todas las cosas fueran un interesante punto de vista. Que a su vez está relacionado con algo que ya hemos abordado antes aquí en su plática existencial de confianza y de preferencia, que es también la tradición budista. Igual que el Access, la tradición budista nos dice que precisamente los juicios que hacemos cuando algo viene a nosotros o cuando una situación se nos presenta es como encasillamiento, es este encasillamiento que después nos provoca malestar, porque le estamos dando algo o le estamos calificando una situación o a una persona con características que no son inherentes de esa persona. Era como lo que en algún momento platicábamos del pastel de chocolate, creo que fue el ejemplo que tú elegiste, en el que le damos características extraordinarias a algo porque eso significa para nosotros y lo que estamos haciendo solamente es emitir un juicio. Ese juicio tiene que ver con nuestra persona, con nuestra percepción, no con lo que representa el objeto, la persona o la situación que estamos abordando en su momento. Así que, como de manera existencial, que es lo que nosotros venimos a proponerles, es lo que queremos abordar el día de hoy. ¿Qué tal si todo lo que nos pasa, si todas las personas que conocemos, si todas las situaciones en las que vivimos son solamente eso? Ay, así de fuerte estuvo muy fuerte esa, dame un segundito. Demasiado impactante. Ay, no, Dios mío. Es que justo te iba a decir lo que mi cuerpo dijo solo. Que eso está muy heavy. Sí. O sea, se me hace muy, así como muy deep es que siento que rompe todos los esquemas mentales que hemos construido a lo largo de la vida, ¿no? Es cierto. Que es parte de ver esto como, o sea, si vemos todo como un interesante punto de vista, eso quiere decir que todo lo que yo he pensado como bueno o malo, como cierto o incierto, o cierto y verdadero, equivocado, puede no serlo. Así es. Entonces sí considero que pensar que todo es un interesante punto de vista es muy como, o sea, implica que cambies un montón de constructos que tienes en tu cabeza. Es cierto. Y que la sociedad tiene en general, no solo tú o yo, ¿no? Sí. Entonces, empezar a vivir como pensando que nadie tenemos la verdad absoluta en la mano. Un gran punto. Es muy... O sea, entiendo por qué a la gente le cuesta tanto trabajo. Claro, desafía absolutamente todos los parámetros con los que nos hemos enseñado y hemos aprendido a relacionarnos, a vivir y a operar. Básicamente la manera en la que transaccionamos o operacionalizamos nuestra vida tiene que ver con esto, con entender que alguien tiene la razón, que hay algo o una realidad que es la realidad y esto desafía todo eso. Esta manera de pensar, esta filosofía igual, es algo que nos pone a dudarlo todo. Y precisamente en esa duda y en esa incertidumbre es en donde empiezan a encajar absolutamente todas las posibilidades, no solo la nuestra. Y ahí es en donde se pone un poquito más interesante, porque luego se dan, o sea, es cuando se empiezan a dar estas ramificaciones de las que creo que hablabas al principio, en las que el contexto va a determinar un montón de cosas de las que no podemos estar seguros o seguras y que al final del día nos van a llevar a entender por qué habemos quienes hacemos las cosas o tomamos ciertas decisiones de determinada manera. No solamente nos prepara o nos da la oportunidad de abrirnos a diferentes panoramas, sino también nos permite ser un poco más flexibles con nuestro pensamiento cuando nos acercamos o cuando abordamos, por ejemplo, situaciones tan comunes como alguien que es de una religión diferente que la mía.
por ejemplo, ¿no? Y entonces cuando empezamos a dudar de todo esto y empezamos a taguear o a simplemente decir, es un interesante punto de vista, nos podemos dar a la posibilidad o nos podemos abrir mucho más a las posibilidades que nos rodean, que vaya, son infinitas. Sí, y algo como muy interesante de este tema de interesante punto de vista es que aplica tanto como para lo que hemos considerado bueno como para lo que hemos considerado malo. Es decir, hace poco escuchaba a una chica hablando de eso, ¿no? Entonces ella intentaba decirle, estaba siendo entrevistada, entonces ella intentaba decirle a la entrevistadora que los juicios, aunque sean positivos, siguen siendo una mala idea y siguen siendo como una cárcel, ¿no? Entonces la entrevistadora no le entendía, le decía, ¿pero por qué? Entonces ella le decía, es que imagínate que yo ahorita te digo, wow, qué espectacular color de cabello traes, es el mejor que te he visto, no manches, ese color de cabello, ese es el tuyo. Entonces eso se convierte ahora en, ya quiero traer este color de cabello siempre, este es el top de los colores de cabello, ¿sí? Y entonces ya se convierte en una carga también, ya se convierte en algo que si ahora me lo pinto de negro, se me hace que el mío era el otro. No es que a mí siempre me dijeron que yo me veía preciosa con el otro, ¿sí? Y entonces, a ver, y eso sí, te animas a cambiarte el color de cabello, porque una vez que te elogian y te elogian y te elogian, por eso, pues tú dices, de este es lo mío. Es el chido, sí. Exactamente. Y es el único que se vuelve ahí, o sea, filtra mucho ya el resto de las posibilidades. Y, o sea, eso que acabas de decir de posibilidades me parece una palabra muy adecuada, porque precisamente si yo pienso que ya llegué al top porque traigo el cabello güero y el güero es lo máximo que me han elogiado, entonces no continúo en busca de nada más, porque según yo ya llegué al límite, ¿no? Entonces otra de las frases que tanto Mayito como Karim me están diciendo en la Casa de los Famosos es, ¿qué más es posible y cómo puede esto mejorar? ¿No? Y entonces esto aplica para todo, pero no desde una ansiedad de insuficiencia, de decir esto no es suficiente, ¿cómo puede mejorar? ¿No? Sino más bien abrirte a la posibilidad de que eso que tú has pensado que es lo máximo, puede ser que solo sea un interesante punto de vista y que haya inclusive algo mejor. Mejor no quiere decir superior, puede ser lateral, pero igual chido, es como pensar, yo tengo un presupuesto de 1,500 pesos para rentar un depa, ¿no? Entonces, elijo uno que me encantó. A lo mejor resulta que dentro de esos mismos 1,500 pesos hay un depa mejor. Por eso digo que mejor no quiere decir superior, o sea, que tenga que venir en otro rango, sino dentro de lo que yo he pensado que es bueno, inclusive puede ser que haya algo todavía mejor. Claro. ¿Sí? Entonces, todo juicio y toda idea como fija es limitante, aunque sea positiva. Eso está muy interesante el punto de vista, ¿eh? Sí, es cierto. Después llegamos a un punto o a una comodidad, por así llamarlo, en el que están tan fijas nuestras creencias que lo limitante que se vuelve nuestra realidad una vez que no estamos dispuestas a cambiar absolutamente nada de lo que hemos aprendido, de lo que hemos creído por tanto tiempo, nos amarra a una situación en la que el progreso también se ve limitado. Y en este caso sí utilizo la palabra progreso porque creo que mucho de el avance o del crecimiento que logramos se hace a través de animarnos a entender o a descubrir lo desconocido. Y eso desconocido no necesariamente, o sea, otra vez, no tiene que caer en un juicio de bueno o malo, simplemente nos es desconocido. Las posibilidades caen y entran en todo lo que no nos imaginamos. Hablábamos en su momento de la ansiedad y de todas estas como, ¿cómo se dice premoniciones? No es la palabra premonición. Como cuando te imaginas algo que puede suceder. Predicción, gracias. Todas esas predicciones. Gracias por nada. Sí, gracias por el rebote. Muy útil. Ay, no, sí fue útil. Bueno, sí llegué a la palabra, sí fue útil. Ok. Bueno, estas predicciones que hacemos, que normalmente
la verdad es que los escenarios que nos imaginamos son negativos o van del lado catastrófico, están en un rango de lo que nuestra imaginación o nuestra mente nos puede dar a entender, que igual que los recuerdos, igual que los sueños, tiene que ver con algo que ya experimentamos. Entonces, si no lo hemos experimentado, lo desconocemos, no está en el abanico de posibilidades que también existen, buenas y malas. Y lo que nosotros conocemos como bueno y malo, otra vez, siguen siendo etiquetas que nosotras mismas o nosotros mismos hemos puesto sobre todas estas situaciones y nos siguen limitando a conocerlas, ¿va? Si es algo que no podemos calificar o si es algo que no hemos imaginado antes, no va a estar en este abanico de posibilidades que son factibles, que pudieran darse. Y eso nos limita porque el crecimiento no está en lo que ya conocemos, está en lo que podemos aprender. Y entonces ahí es en donde, otra vez, interesante punto de vista, porque nos lleva a un punto o como a un nivel para desbloquear diferente, en el que todo es nuevo y en el que todo es posible. Sí, exacto, justo de las otras frases, ¿no? De qué más es posible, ¿no? O sea, creo que hay muchas cosas que ni siquiera sabemos que son posibles. Si nosotros revisamos la historia de la humanidad, yo creo que en cada etapa la humanidad ha pensado que ya lo descifró todo. Ajá, es cierto. En toda etapa, o sea, la ciencia hace no sé cuántos años creían que ya habían descubierto todas las enfermedades y todas las curas y todo el tipo de música que iba a existir en su momento cuando salió la televisión, ya, o sea, era lo máximo, como la cúspide de la electrónica y luego el internet y ahora ya inteligencia artificial. O sea, siempre hemos pensado que, ya de aquí está, para arriba ya está difícil, ¿no? Y en realidad siempre ha habido evolución. Sí. Entonces, el pensar que hay más cosas posibles me parece muy realista, porque la evidencia histórica dice que siempre ha habido algo mejor posible, siempre ha habido algo más grande, siempre ha habido algo, o sea, como un siguiente nivel, ¿no? Correcto. Entonces, por eso también me parece importante esta parte de inclusive cuando parece ser una buena idea, no quedarnos con esa parte como de, ya, hasta esto debe de ser lo mejor que hay. Ahora, podemos quedarnos ahí, no tiene nada de malo decir, yo hasta aquí estoy bien, no quiero llegar más allá, pero sabiendo que si hay un más allá, ¿me explico? ¿Cómo? Es como si, por ejemplo, yo tengo un trabajo de 8 a 4 con el que gano tal sueldo y digo, yo sé que hay más puestos y mejores que estos, pero este es el que yo quiero porque es el que embona con mi calidad de vida, porque es el que embona con que yo pueda tener tiempo para mí, para mi familia. Entonces sé que hay mejores y no vendo mi trabajo y mi punto de vista como, es que todos deberíamos de trabajar hasta las 4 porque, o sea, no, está bien si yo decido quedarme ahí, ¿sí? O sea, es una buena idea. Sí. Pero lo que no está bien es que porque yo piense así, juzgue a todo el mundo y que yo piense que lo que yo escogí es lo máximo que hay. Ok. ¿Sí? Entonces, la idea no es ni estar buscando incansablemente la mejoría, ni ser mediocre. La idea es tomar una decisión sabiendo que la decisión la tomé yo, porque a mí me conviene, porque yo pienso eso, pero que no es la verdad absoluta. Y que muy probablemente, más allá de mi decisión, existe otra gama inmensa de posibilidades que no exploré. Es cierto. Ese es un punto muy importante, sí, te lo doy. Yo tengo como una persona que vivió una gran parte de su vida encasillada en una mentalidad muy cuadrada que me costó mucho trabajo salirme de ahí, o me sigo saliendo más o menos de ahí. Debo decir que el estar casada con una idea o con una realidad absoluta sí es muy limitante, sobre todo, no sobre todo, pero de manera muy importante en las relaciones interpersonales. Porque esto que acabas de decir tú de el estar como forzosamente tratando que el resto de las personas acepten mi punto de vista como el absoluto,
desgasta mucho las relaciones y desgasta mucho las interacciones que tenemos con otras personas, porque llega un punto en el que si no podemos convencerlas, si yo no puedo convencerte a ti que el punto de vista que tengo yo es el chido, yo voy a depreciar la calidad de relación que tengo contigo, simplemente porque no piensas igual que yo. Del lado contrario, tú también te vas a cansar o te puedes cansar en un momento de que lo único que yo estoy tratando de hacer es convencerte de que la manera en la que yo pienso es la ideal o es la máxima, y se va a volver también muy desgastante para ti conservar una relación con alguien así. Entonces, me parece muy importante entender que aunque sí es súper válido que cada quien tengamos la decisión absoluta sobre lo que queremos hacer, entendiendo que no es el punto de vista único o máximo, sí me parece muy importante también resaltar que el hecho de hacerlo así, el hecho de vivir así y sobre todo de no estar dispuestos a contemplar siquiera la posibilidad de la existencia de otras alternativas, sí es muy limitante de manera mental y de manera emocional, porque nos lleva a un punto en el que solamente nosotras o de manera individual vamos a lograr la estabilidad en esa idea o en ese ideal. O sea, no se puede llegar acompañado a ese punto, porque eventualmente vas a tener un desacuerdo con alguien en algo. Claro, sí. Sí, creo que pienso que nuestra generación y muchas generaciones en las que, o sea, personas que ahorita ya son adultas, creo que todas crecimos pensando que sí había la necesidad de que existiera una verdad absoluta y yo tenía que descubrirla y yo tenía que tenerla y defenderla, ¿sí? Entonces pienso que no es raro, pues, que te encuentres gente así, tampoco es raro que tú seas una de esas personas. Sí. Yo lo fui también la mayor parte de mi vida. Entonces creo que lo importante es empezar a darnos cuenta de que es posible que haya otras maneras de vivir, de conversar, de comunicarnos, de solucionar conflictos. Hace poco con una consultante me acuerdo que me dio mucha risa, porque aparte ella es muy expresiva, es muy chistosa, es muy expresiva. Entonces había tenido una discusión con su novio y yo le dije, oye, ¿por qué no nada más pudieron estar de acuerdo en que no estaban de acuerdo, ¿no? Y me dice, ¿cómo? Y le digo, sí, o sea, que tú pudieras decirle, entiendo lo que me estás diciendo, escucho que para ti así lo viviste y para ti eso es muy importante, yo lo veo diferente, me quedo con mi manera de verla y respeto la tuya y entiendo que en este tema pues no vamos a llegar a nada. Y me acuerdo que le hizo así, y me dice, ¿cómo? Y yo, sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué tal que ninguno de los dos tenía la razón? ¿O qué tal que no era necesario que alguno tuviera la razón, ¿no? Y ella me decía, no, pero ¿cómo? O sea, sí se puede que no tenga la razón alguno. Y yo, ¡claro! Sí. Claro, y ella, no, Denise, es que no inventes, eso sí nunca lo había pensado, o sea, ¿cómo? Y entonces así que ella me decía así como, ¿y qué hago? Así nomás le digo, ¿ok? Y yo, sí, o sea, nada más dices, ok, ya te escuché. ¿Sabes? O sea, no necesitas estar de acuerdo con él no necesita estar de acuerdo contigo, no tiene que haber un ganador o ganadora. Sí. Y la mayoría de las conversaciones, porque según nosotros no estábamos discutiendo, ¿sabes? O sea, yo solo estaba diciéndote lo que pienso, pero en realidad muchas de esas conversaciones sí se vuelven un debate o una discusión, ¿no? Sí. Entonces, trato de decirles constantemente en consulta, cuando tú tengas una de esas conversaciones, necesitas pensar cuál es el objetivo de la conversación, para qué la vas a tener. Si la vas a tener para debatir, entonces sí, órale, saca la artillería de argumentos y vamos a ver cuál gana. Pero si según tú estás teniendo una conversación para resolver, entonces no puede ser un debate. Sí necesitarías estar abierta a escuchar, a pensar que tal vez tú tampoco tienes la razón y a la posibilidad de que no exista un punto de negociación y que tengamos que soltar el tema y revisarlo después o dejarlo ahí. Entonces, saber para qué estoy teniendo esta conversación es muy importante en cuanto a que va a determinar o puede determinar el tono con el que nos vamos a estar comunicando. El problema es que mucha gente, según está conversando, y en realidad está debatiendo. Así es.
y tú me dirás si tienes un punto de vista diferente, otro interesante punto de vista, pero el mío es que de manera emocional o de manera, por ejemplo, cuando te relacionas afectivamente con alguien, no hay manera en la que estés abordando un tema emocional y los dos puedan estar absolutamente en la misma página, porque nos sentimos de la misma forma. Y ahí es cuando toma muchísima más relevancia esto, de que en realidad todo lo que tenemos es un interesante punto de vista. No va a haber forma en la que tú o yo quedamos o quedemos al 100% en las mismas emociones en un determinado momento, porque cada quien, cada una de nosotras y en general con quienes nos relacionemos, vamos a vivir y a experimentar cada situación de manera distinta, que va a tener que ver con nuestra crianza, nuestros valores, nuestras heridas, claro, todo el bagaje emocional que traemos, y entonces cada una de esas conversaciones se vuelve un interesante punto de vista, sí, y nada más. Y creo que requiere mucho autocontrol, mucha fortaleza interna, mucho trabajo personal poder vivir así. Yo que tengo pues un ratillo ejercitando estas partes de mi mente, de flexibilizarse, inclusive mi ego, toda mis rasgos soberbios, todas estas cosas que también viven dentro de mí. Hace poco estaba hablando con una amiga, una de mis mejores amigas, a la que nos hemos acompañado por más de una década, ¿no? Y hemos tenido como... Siento que nuestra relación, o sea, seguimos juntas porque nos hemos aferrado a que esto jale, porque no empezó, o sea, no hubo problema, solo como que no había clic, ¿no? Pero yo decía, yo quiero que sea mi amiga, ¿no? Entonces, de verdad, o sea, yo decía, ¿por qué no me quiere? yo como que veía que se llevaba muy bien con otras chicas y yo decía, güey, yo soy chida, ¿por qué? Porque yo no? Entonces, porque a mí ella, o sea, se me hacía una persona que yo quería cerca de mí, ¿no? Total que así hemos tenido encuentros y desencuentros y siento que nos hemos fortalecido individualmente mucho a raíz de nuestra relación. O sea, yo al relacionarme con ella aprendo mucho de mí y me llevo a mí misma a límites de muchas cosas, ¿no? Entonces, hace poco estábamos hablando, ella, entre las cosas que creo que ha trabajado es justo poner límites, aprender a poner límites, ¿no? Y creo que yo la he empujado mucho a eso, o sea, diciéndoselo. Es que tú y aquí tienes que poner límites, ¿y por qué no le dijiste eso? Y así, ¿no? Como cuando me pide consejos y demás. Y entonces hace poco estábamos hablando de un tema en el que no estábamos de acuerdo. Yo honestamente sentía que yo tenía razón, pues. Entonces en el momento en el que ya yo me callo, después de yo haberlo dicho como con, pues así como hablo yo. O sea, yo hablo así como si tuviera la verdad en la mano siempre, ¿no? Entonces yo había dicho así mi interesante punto de vista con mucha vehemencia. Ajá. Entonces me callo y ella bien tranquila se me cae y me dice, sí te escuché, amiga, pero pues no lo veo igual que tú. Y yo me quedé con el estómago retorcido porque yo sabía que lo único que yo podía decir era, está bien, pues sí. Porque estaba bien pues que sí, no lo viera como yo, ¿sí? Claro. Pero sí requirió de un esfuerzo mío el decir, ok, sí. Porque sí me daban ganas de decirle, ¿cómo que no? Es que ve, no tiene sentido lo que me estás, ¿sabes? O sea, digamos que el impulso está ahí. Sí. Requiere de suficiente conciencia, como hemos hablado en todos los episodios, yo creo. Conciencia de ti misma, el poder decir y detenerte de tratar de imponer tus puntos de vista y tratar de ganar toda conversación en donde no se supone que tiene que haber un ganador, estamos compartiendo ideas, exacto, claro. No es competencia. Sí, y llega el punto también en el que yo creo que esta pregunta nos la hacemos una vez que ya nos hemos dado 2, 3 topes de frente, que es, o sea, ¿qué vale más la pena? O sea, conservar mi rigidez con mis puntos de vista o con mis percepciones o conservar la relación. Y la realidad es que, insisto, es muy complicado llegar a ese punto a menos de que ya nos haya tocado perder a una o dos o raspar una o dos relaciones en el inter, ¿no? Sobre todo porque déjenme decirles una cosa. Una, cambia de opinión.
Entonces, a la hora de la hora, resulta que 2, 3 años después, ya piensas de otra manera y dices, ay, güey, ya ni el pleito que me costó. Ay, sí, ya ni la gente que perdí. Exactamente, sí, Ay, cuando sí. dices todo Ay, por claro. esto que a la hora de la hora ya ni siquiera empata conmigo. Entonces, no voy a que está mal hacer esos cambios o está, llegan en un momento inadecuado. No, al contrario, las cosas llegan cuando tienen que llegar y ahí están bien. Pero lo que voy es a que sí es bien importante hacernos esas preguntas ahorita, antes de que empiecen a raspar relaciones, antes de que empiecen a desarmar vínculos, porque luego sale mucho más caro que querer reparar algo que dañamos por simplemente habernos sentado en el no, yo tengo la razón y la mía es la buena y ya. A haber dicho, ¿y sabes qué? Que cada quien piense lo que quiera, porque todos son interesantes puntos de vista y ya. Sí. ¿Sabes que eso que acabas de decir de que hay veces que defendemos por temporadas grandes una verdad porque abrazamos una filosofía de vida o nos casamos con alguna idea? Y 3, 4 años después nos damos cuenta que no, o decido ya no vivir como pues sí. en ese momento lo había decidido, pues quedamos como payasas, ¿no? Yo eso lo aprendí en la vida godínez. Me acuerdo un momento en el que me aventé, o sea, algo me señalaron que estaba mal, seguramente. Y entonces yo contesté como si yo trajera los pelos de la burra en la mano. Sí, pero así, punto por punto, porque yo estaba bien y yo estaba mal. Y me acuerdo que cuando se paró mi jefe, me dijo, Denise, si puedes darle recall a ese mail, dale recall, porque tú estás mal. O sea, ve, ¿no? Y me enseñó y yo dije, jamás lo vuelvo a hacer. De verdad, yo en ese momento dije, jamás vuelvo yo a afirmar algo de esa forma. Pues sí. Entonces, yo también tengo ideas que yo creo que son verdad. El ser humano necesita tenerlas. Ahorita les cuento otra anécdota. Yo llena de anécdotas. Estoy llena de anécdotas. Así es, nos encanta. Entonces, sí, a mí también me encanta. Ahora te les cuento una de esas. Pero aprendí en esa ocasión a siempre pensar que la posibilidad de que la que esté mal sea yo existe. Sí. Y entonces ya siempre que contestaba un correo era, oye, una disculpa si yo estoy equivocada, pero yo estoy viendo esto, ¿me confirmas? Y si es así, porque hasta donde yo entiendo lo que pasó fue, pero ya siempre trato de usar ese tipo de frases, inclusive las uso en terapia, porque luego algo de lo que pasa en terapia y que nos dicen en la escuela de por qué no debemos de dar consejos y demás, es porque si tú, la psicóloga, estabas mal y yo hice lo que tú me dijiste, tú tienes la culpa. Sí. Entonces, trato de decir, a ver, desde donde yo lo veo, yo noto que esto es lo que está pasando. Tú dime si estoy en lo correcto o no. Pero es difícil que yo en terapia diga, no, es que oye, o sea, aunque lo piense. Sí hay muchas veces que yo lo pienso y que digo, yo sé que yo tengo la razón. Pero trato de comunicarlo siempre diciendo, a ver, esta chica viene 1 hora a la semana, es muy probable que me falte a mí un chorro de contexto, porque yo solo tengo la perspectiva de ella. Sí. Entonces intento como decir, oye, ¿ya has pensado que tal vez valdría la pena? ¿Has pensado que tal vez lo que está pasando es esto? ¿Has pensado que yo lo veo así? Yo estoy interpretando que tú... Esas son las frases que yo uso en terapia. Sí. A pesar de que, digamos, la experta soy yo. Pero inclusive, siendo experta, yo creo que hay mucho que desconozco. Y eso me dificulta o me estorba como para afirmar. Entonces también pienso que nuestro ego se pone en juego cuando no tenemos la certeza de tener la razón. Sí. Y por eso para el ser humano es muy importante sentir que sí la tiene. Porque si no, o sea, sí comprendo que se activa también un mecanismo biológico de la necesidad de tener certeza.
Sin embargo, sí creo que hay certezas que no necesitamos tener. Hay algunas de supervivencia que sí, o sea, sí necesito tener la certeza de que voy a tener un techo a donde llegar, de que voy a tener comida en mi casa, de que no me voy a morir, de que no estoy enferma. O sea, hay ciertas certezas que literalmente son vitales. Sin embargo, vivimos como si necesitáramos certeza de absolutamente todo lo que va a pasar y lo que sé, y nos cuesta mucho trabajo desaprender, aceptar que estamos equivocadas, incorporar a nuestra sapiencia cosas nuevas. O sea, como que nos casamos con esta idea de ya llegué a el top de la sabiduría y de los conceptos y de la madurez, y me rehúso a aceptar y aprender que haya otras cosas fuera de esto. Sí, y en el caso del abordaje emocional y un poquito más terapéutico, creo que uno de los consejos en los que coincide mucho, por ejemplo, la DBT o el mindfulness. ¿Qué es DBT? O el... ¿Nos podrías explicar, por favor? Me va a tomar mucho tiempo. No, o sea, las siglas, aunque sea, pues. Están en inglés. Y Dialogue Behavior Therapy. Ajá, exactamente, sí. Okay. Ajá. Que quiere decir la terapia que sería conductual, la dialéctica conductual, ajá. ¿Sí? Ajá, bueno, en fin. Entonces es un enfoque o una corriente terapéutica, ajá, sí. ¿Sí? Y bueno, básicamente a lo que iba es a que hay un consejo que coincide, en lo que coinciden estas corrientes terapéuticas, incluso en la misma tradición budista, de hacer un abordaje de las situaciones con curiosidad en lugar de con juicio. Y eso nos permite que cada una de las, lo que vamos experimentando, la gente a la que conocemos, las situaciones que se nos presentan, en lugar de ser rápidas para decir, ay, esto está mal, o esto está bien, o esto es lo único, o esto es la verdad absoluta, preguntarnos como las preguntas que hacías al principio, que tienen que ver un poquito más con el access. ¿Qué más es posible? ¿Qué tal que esta es solo una de las posibilidades? ¿Cuáles podrían ser otras posibilidades? Esa curiosidad nos permite acercarnos un poquito más humildemente a todo lo que vamos experimentando, y por ende nos permite no solamente estar casadas con este punto de vista absolutista, que en muchas ocasiones nos provoca más problemas que beneficios, sino que también nos da la oportunidad de decir, esto probablemente sea algo que no conozco, ¿qué tal si está más chido? ¿Sabes? Y entonces el punto al que llegamos es a una experimentación más pura, por llamarlo de alguna manera, una en la que nos damos la oportunidad de vivir las cosas como se nos presentan, sin estar predispuestas o predispuestos a lo que ya conocemos. Y creo que en esa parte a mí me gustaría, digo, ya cerrar mi participación nada más con eso, pero ese sería como el punto al que quisiera que llegáramos con esto de que es un interesante punto de vista nada más, y lo exploremos con curiosidad. Yo quisiera, Nancy, que antes del pro tip habláramos de las afectaciones que hemos visto en tus terapias, desde tu enfoque de mindfulness y en las mías, a raíz de la gente que se vive como si tuviera la verdad absoluta, ¿no? Gran punto. Es que yo he visto muchas afectaciones, o sea, de entrada se encasillan en tener que ser de cierta manera, y entonces hay muchas cosas de su vida que hacen o no hacen para sostener esa idea, y para que esa idea siga siendo cierta, y para cubrir eso. Y la gente está dispuesta a todo con tal de caber en esa caja. O sea, a no tener calidad de vida, a autoexplotarse, a matarse de hambre, a cirugiarse, a un montón de cosas, porque hay una idea sembrada en su cabeza del deber ser, que creen que es una verdad, y centran y giran su vida alrededor de poder cumplir, ¿sí? Con esa idea. Por más caro que eso sea. Por más, ni cuenta se dan del precio que están pagando, ¿sí? Porque para ellos y ellas es como, pues que no este es el camino obvio, que no todo el mundo deberíamos de estar haciendo estas cosas, que no todos deberíamos de estar persiguiendo llegar a esto. Sí.
Entonces yo sí creo que mucho del sufrimiento humano y muchos de los conflictos interpersonales, como lo decías hace un momento, y mucho de lo que llamamos estrés, ansiedades también, tienen que ver con rigideces mentales y con ideas limitantes que tenemos en nuestra mente y por las cuales regimos nuestra vida. Entonces, o sea, imaginémonos que el punto de partida de cómo me desenvuelvo yo en mi vida y en sociedad es eso, esas 5 ideas que yo tengo de cómo debo de ser, y entonces en todo lo que hago está embarrado eso, y todo lo que no sea eso me parece inaceptable. Exacto. Sí. Creo de verdad que las repercusiones negativas de vivir sintiendo que debemos de buscar la verdad absoluta y que debo de tenerla yo y que tengo que ganar las discusiones y que yo no puedo estar equivocada, es grave. O sea, sí creo que es a la larga quedarte sola, a la larga, o sea, sufrir un chorro, pienso que es una mala idea y que aunque es difícil desaprender, es una mucho mejor inversión de tiempo que seguir sosteniendo algo con tal de no perder. Sí, los cimientos de quedarnos con una sola idea fija o con una mentalidad fija son muy débiles. Y al final del día, como no vamos nutriendo o creciendo esos cimientos para poder hacer una vida que se solidifique en ideas que son flexibles, que nos permitan puntos de vista diferentes y que nos den oportunidad de continuar creciendo, como decías hace un momentito, de incorporar en el acervo de nuestra sapiencia en general, todo lo que vamos experimentando, si el costo con el que pagamos es que una vez que llegamos a un punto de quiebre sea absoluto. Bien. Bueno, pues vamos a pasar al pro tip de la sesión de hoy. Sí. El pro tip que yo les voy a dar es justamente que tengan en mente algunas preguntas, sobre todo si van a tener o están teniendo una conversación en donde hay distintos puntos de vista. Una de las preguntas es, ¿qué más es posible? La otra pregunta es, ¿qué tal que la que está mal soy yo? O sea, yo quisiera que siempre tuviéramos eso en mente, como, ¿qué tal que la que está mal soy yo? Sí. Entonces no voy a defender mi punto así como la banderada de la razón, porque ¿qué tal que la que está mal soy yo? Entonces como siempre pensar que existe la posibilidad de que la que tenga información incompleta seas tú. Sí. Esas son como algunas de las como frases y cuestiones que creo que podemos tener en mente y que nos ayudan a tener posturas diferentes. Y la otra es, cuando vayan a tener una conversación, piensen cuál es el objetivo de la conversación. Si el objetivo es resolver, no es un debate. Si el objetivo es comunicar cómo me estoy sintiendo yo, entonces tampoco es un debate. Solamente si es un debate, entonces sí hay que sacar la artillería, hay un ganador, un perdedor, y necesitamos darle con todo. Pero si no están en un debate, entonces no es una buena idea tomar posturas así de radicales. Muy bien, excelente, muchas gracias por el pro tip. Sí, de mi parte yo les voy a dar uno que sirve para el manejo de las emociones cuando hay una discusión acalorada o una conversación que tal vez ya está subiendo de tono, particularmente cuando estas posturas son ya tan rígidas o son tan firmes que nos están llevando a un conflicto o en el que el desacuerdo ya se está volviendo más que una simple diferencia de opiniones. Esto porque sé bien que a muchos de nosotros nos cuesta trabajo identificar los momentos en los que estamos siendo demasiado rígidas con nuestras ideas y lo único que estamos logrando es hacer que las diferencias de puntos de vista entre las partes involucradas en una conversación o en una discusión lleguen a un punto de quiebre. Es decir, ya vimos que no vamos a llegar a ningún lado y entonces lo que hacemos es tomarnos 5 segundos nada más antes de decir o de responder lo que estamos a punto de responder. ¿Sale? En esos 5 segundos lo único que nos debe de interesar es respirar profundo y tratar de desescalar la situación, sobre todo si llega un punto en el que ya empezamos a ver que lo que sigue ya es la agresión.
Entonces es muy importante entender que si bien a lo mejor no me va a ser posible empezar a preguntarme todo esto, empezar a dudar o abordar con curiosidad la situación por la que estoy pasando, porque la discusión no lo permite, por lo menos sí es importante saber que estamos llegando a un punto en el que no vamos a lograr nada y lo mejor que podemos hacer es empezar a bajarle el tono a esta conversación. Nos tomamos 5 segundos antes de responder el siguiente argumento y listo. ¿De acuerdo? Pues eso fue todo por la sesión de hoy. Queremos recordarles y pedirles, por favor, que se suscriban, sí, que compartan, que nos dejen sus comentarios y sus likes en los videos, por favor. Y también les queremos decir que estamos buscando patrocinadores, patrocinadoras. Si tú tienes una marca, un emprendimiento que crees que es congruente con nuestra plática existencial Mimetizadas, mándanos un correo a mimetizadaspodcast@gmail.com o también por Instagram @mimetizaдаspodcast y seguramente podremos encontrar una forma de colaborar. Tenemos las estadísticas y todo de nuestros datos, de nuestro alcance y demás. Entonces, si alguien está interesado o interesada en colaborar, pónganse en contacto con nosotras, estamos seguras de que podemos encontrar una manera. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Muchas gracias por haber sintonizado nuevamente esta plática existencial. Ojalá que nos quieran seguir acompañando y mientras tanto, háganse preguntas más profundas. Muchas gracias, bye.